Muy buenas tardes. Nos encontramos el día de hoy para la conferencia Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social. Le damos la más cordial bienvenida a esta sesión de nuestro seminario permanente Conocimiento, Género y Futuro. Le damos la palabra al ingeniero Pablo Dávila Silva. Muchas gracias, doctora Marisol. Pues muy buenas tardes, profesores, profesoras de la Escuela Nacional Preparatoria, de las distintas escuelas y facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México, de las escuelas que nos acompañan externas a la universidad. Sean todas y todos bienvenidos a esta séptima sesión del seminario permanente Conocimiento, Género y Futuro. Ya son 7 las sesiones que llevamos. Muchas gracias por seguir con nosotros, seguir participando, seguir aprendiendo, seguir compartiendo experiencias. Y el día de hoy, en la séptima sesión, el tema es desarrollo sostenible y responsabilidad social, a cargo de la maestra Paola Cueto, y va a moderar la maestra Ida Jasso, ambas profesoras con una trayectoria sumamente eh, eh, de lo mejor en la Escuela Nacional Preparatoria. Muchas gracias por acompañarnos, por ser partícipes de este proyecto, y pues bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias y excelente jornada, excelente trabajo en esta ponencia. Buenas tardes. Muchísimas gracias, maestro Pablo, por esta bienvenida. Pues los esperamos en nuestras últimas 3 sesiones. Recuerden que concluimos en el mes de julio y durante este periodo les estaremos enviando pues la convocatoria para nuestra revista electrónica. Asimismo, a lo largo de la sesión se estará poniendo el formulario de asistencia casi al término de la misma, de tal manera que ustedes puedan registrar su asistencia. También será importante que pues también nos visiten en nuestro canal de YouTube, en donde ya podrán encontrar las 6 sesiones anteriores. De hecho, el día de mañana se proyectará la última sesión, que es la sesión sexta, y esta séptima sesión se estará publicando la siguiente semana. Sin más preámbulo, pues ahora sí, les doy la más cordial bienvenida a nuestra conferencista del día de hoy, la maestra Paola Gabriela Cueto Jiménez, que estará dictando la conferencia Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social. Asimismo, también le doy la más cordial bienvenida a la maestra Aida María Jasso Reyes, que estará fungiendo como moderadora. De igual manera, agradecemos al equipo de DGTIC y al lenguaje de señas mexicano, en donde nos estarán acompañando los maestros Oscar Niño y Noé Romero. Voy a leer una pequeña semblanza de la maestra Paola Gabriela Cueto. Ella es licenciada en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Tecnologías Digitales para la Educación. Profesora de Geografía en la Escuela Nacional Preparatoria número 9, con 31 años de experiencia docente. Ha complementado su formación académica con más de 14 diplomados, 90 cursos y seminarios sobre actualización disciplinar. Pedagógica en el área de pedagogía y en tecnologías aplicadas a la educación. Actualmente ocupa el cargo de jefa de departamento del Colegio de Geografía en la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM, donde también ha ocupado diversos cargos honoríficos. Coordinó la actualización de los programas de geografía como parte del proyecto de modificación curricular de la Escuela Nacional Preparatoria durante el ciclo 2015-2018. Organiza diversas actividades de extensión académica para alumnos de Nacional Preparatoria, sobre todo en el área de Ciencias de la Tierra, y ha sido responsable de 2 proyectos Infocam. Entre sus principales líneas de interés y de investigación se encuentran la educación ambiental con énfasis en la concientización y la participación activa. Le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. También tenemos como moderadora a la maestra Aida María Jasso Reyes, que nos estará apoyando durante la sesión para moderar toda esta mesa de trabajo. La licenciada Aida María Jasso Reyes estudió la carrera de Lengua y Literaturas Hispánicas en la FES Acatlán. Trabaja como docente en el plantel 9 Pedro de Alba, desde hace más de 26 años como profesora de asignatura B definitiva e integrante de asignaturas del Colegio de Literatura. Además de su labor docente, ha ocupado los siguientes cargos académicos administrativos en la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 9,
Ha sido coordinadora del Colegio de Literatura en el turno vespertino, consejera interna, coordinadora de difusión cultural, secretaria académica en 2 periodos y actualmente es coordinadora del Colegio de Literatura en el turno matutino. Agradecemos mucho su presencia, maestra Ida. Pues sin más preámbulo, le damos la palabra a la maestra Paola Cueto. Perdón, buenas tardes a todos. Pues yo soy Paola Cueto. Primero que nada, les agradezco muchísimo la invitación a las autoridades de Plantel 9, a la doctora Marisol, a todo el comité organizador, a este seminario Camino a los 60 años de la Prepa 9. Para mí, pues todo un honor. Yo soy egresada de Prepa 9, tengo toda mi carrera académica acá, entonces pues más que orgullosa. Bueno, pues voy a compartir mi pantalla para poder empezar con la charla. Bueno, pues a mí me pidieron platicar sobre el desarrollo sostenible y la responsabilidad social. Entonces, pues vamos a empezar en ello. ¿Cuáles son los temas que voy a abordar durante esta conferencia? Pues bueno, vamos a platicar brevemente de las dimensiones de la sustentabilidad, un poquito para contextualizar la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nos centraremos específicamente en el objetivo de desarrollo número 4, que tiene que ver con educación de calidad, que finalmente pues es quizá el rubro de mayor importancia para nosotros. Hablaré también de una iniciativa muy interesante de educación ambiental, que es la iniciativa Handprint, y finalmente veré qué se ha hecho en relación a la iniciativa Handprint en la Escuela Nacional Preparatoria. Bueno, pues retomamos un poquito el concepto de sustentabilidad o sostenibilidad, dependiendo cómo lo queramos mencionar. En general se pueden manejar de manera indistinta. Y bueno, recordemos que la sustentabilidad es ese uso consciente que nosotros hacemos de los recursos naturales sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras, ¿no? Es muy importante recalcar que la sustentabilidad pues tiene 3 dimensiones. Normalmente como que hablamos o nos centramos más en la cuestión medioambiental, pero bueno, hay que tener claro que el desarrollo sostenible implica que también haya un equilibrio en la parte social, que haya un equilibrio en la parte económica y desde luego un equilibrio en la parte medioambiental. Entonces esa parte, justo esa parte donde las 3 áreas convergen, es la que nos va a permitir hablar de un desarrollo sostenible, ¿no? Donde haya estabilidad económica, donde haya una equidad social y donde haya un equilibrio medioambiental. Entonces, en ese sentido, pues bueno, partimos como de este principio, ¿no? Bueno, en este esquema, nosotros podemos ver un poquito el contexto mundial en función o en relación al desarrollo sostenible. En esta gráfica tenemos, digamos, en la parte del eje de las X, pues el índice de desarrollo humano, y en el eje de las Y, pues tenemos el número de tierras, que tiene que ver con nuestra huella ecológica, ¿no? Acuérdense que estamos hablando de que finalmente estamos alcanzando o llevamos ya algún tiempo que alcanzamos el límite planetario. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos sobrepasando la capacidad de nuestro planeta para satisfacer nuestras necesidades humanas. Entonces, esta gráfica está dividida por las diferentes regiones del mundo y nos muestra, que es esta línea punteada, cuál es la biocapacidad de la Tierra de autogenerarse, ¿no? O de autogenerar los recursos. Y nos muestra, digamos, insisto, en el eje de las X, el desarrollo humano, y aquí pues el número de tierras que nosotros requerimos para satisfacer nuestras necesidades. Lo ideal sería que la totalidad de los países del mundo pues nos encontráramos dentro de este cuadrito azul, ¿sí? Ahí estaríamos pensando que tenemos satisfechas nuestras necesidades humanas de manera más o menos adecuada en los rubros de alimentación, de salud y de educación, sin comprometer los recursos naturales que nos brinda la Tierra. Y pues vemos que realmente pues son muy pocos los países en el mundo que pudiéramos considerar que se encuentran aquí, ¿no? Prácticamente uno. Estos, por ejemplo, los países de color amarillo son los países africanos.
Y entonces, bueno, ¿qué podemos decir ellos? Pues sí están, digamos, dentro de los límites de biocapacidad del planeta, pero tienen un desarrollo humano muy bajo. Y entonces lo que tendríamos que esperar es que todos estos países se movilizaran a esta parte azul, ¿no? De color azul, pues básicamente tenemos los países de mayor desarrollo económico que tienen satisfechos sus necesidades básicas, pero superan por mucho lo que es el límite planetario para satisfacernos de recursos, ¿no? Los países latinoamericanos se encuentran más o menos en esta franja de colores así como, bueno, México aparece de color azul. México requiere más o menos 2.5 planetas para, para satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos dos países? Pues vamos a adivinar, pues este de puntito azul, pues definitivamente es Estados Unidos, ¿no? Sabemos que es el país menos sostenible del planeta, requiere casi 8 planetas para satisfacer sus necesidades al nivel de consumo que ellos le están, ¿no? El otro país, puntito de color naranja, es Qatar. Qatar pues, es un país que también pues ubicamos que tiene un gran desarrollo económico, sobre todo enfocado a la cuestión de la explotación petrolera, y bueno, hemos oído a lo mejor historias, ¿no? A lo mejor en la ciudad de Doha, que tiene el centro comercial más grande del mundo y tiene una montaña, la montaña para realizar esquí más grande del mundo, ¿no? Entonces, bueno, con este nivel de derroche, pues quizá entenderíamos que estos países se encuentren aquí, y en el caso de Estados Unidos, pues realmente nos preocuparía, pues por el gobierno que actualmente tenemos, que bueno, ni decir, ¿no? Sabemos que Estados Unidos, pues nunca se ha caracterizado por ser muy sostenible, siempre es una batalla con que se apegue a los acuerdos de reducción de contaminación, de reducción de emisiones, y pues ahorita parece que esta situación se puede complicar un poquito más. Aquí tenemos la mayoría de los países europeos. ¿Y cuáles son los países que normalmente sí entran dentro de este grupo? Pues tendríamos el caso de Cuba. Cuba, que pues tiene un nivel de desarrollo humano, digamos, aceptable, tiene un nivel de salud y de educación, pues en límites aceptables, que digamos también algunos lo cuestionarían, pero muchas veces se encuentra, es uno de los pocos países en el mundo que se encuentra dentro del límite de la sostenibilidad. En el caso de América Latina también destaca Costa Rica, que ha tenido una propuesta bastante exitosa de desarrollo sostenible. Y bueno, en el caso de Asia, pues tenemos los países de Sri Lanka, y bueno, en Europa, pues Georgia y Albania, ¿no? Serían los que normalmente se encuentran en esta zona. Entonces, lo ideal es que nos apegáramos lo más posible al cuadrito azul, ¿no? Entonces, pues ese es el gran reto. Por otro lado, tenemos esta gráfica. Esta gráfica nos habla del sobregiro de la Tierra. Esta gráfica inicia más o menos, bueno, inicia en el año 1971, que es cuando realmente empieza como el planeta a dar estos indicadores de agotamiento de recursos, estos indicadores de una mayor contaminación, inicia esta preocupación internacional por el planeta. Y entonces, a partir de entonces, lo que nos muestra esta gráfica es que en un año calendario, o sea, los recursos naturales que la humanidad gasta en un año, pues tendrían que llegarnos hasta diciembre, ¿no? Y en el año de 1971, pues parece que no nos alcanzaron y tenemos que recurrir un poquito a los recursos del año siguiente. Esto aumenta en 1973 y bueno, vemos que va aumentando de manera progresiva y bastante alarmante hasta la fecha de la gráfica, que va a ser el 2022. Esto quiere decir que durante todo este periodo de tiempo, pues toda esta franja roja, pues han sido recursos naturales que hemos ido tomando, digamos, de las generaciones futuras, ¿no? Entonces, pues todos estos son avisos de que efectivamente pues tenemos un problema ambiental importante. Bueno, platiquemos un poquito de la Agenda 2030, teniendo como este antecedente, esta gran preocupación, pues que muestran los países del mundo, de ver cómo se está dando el sobregiro, de ver que en realidad son muy pocos los países en el mundo que tienen un desarrollo sostenible. Pues en el año 2015, en la ciudad de Nueva York, se unen 193 naciones para firmar los acuerdos de esta Agenda 2030. Esta Agenda 2030, pues, es un compromiso intergubernamental que incluye los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que vamos a ver ahorita.
y es el resultado de un proceso de consulta bastante exhaustivo en el que intervienen, pues, desde luego los gobiernos nacionales, los grandes corporativos, la sociedad civil y el sector de investigación y bueno, y además incluye todas las regiones del mundo, ¿no? Se unen de manera igual, pues países desarrollados, países menos desarrollados, por un bien común, que es tratar de salvar, ¿no? No el planeta, sino más bien la vida de nosotros dentro del planeta, ¿no? Que es así como hay que verlo. Bueno, es un plan de acción a favor de las personas, a favor del planeta y a favor de la prosperidad. Esta es la Agenda 2030 y consta de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como vimos en la primera lámina, la sostenibilidad pues maneja 3 dimensiones, no es nada más la parte ambiental. Y entonces vamos a ver que los objetivos pues están en estos sentidos, ¿no? Aborda cuestiones sociales como el fin de la pobreza, como el hambre cero, como la salud y el bienestar. Aborda cuestiones económicas como una producción y un consumo responsable, ciudades y comunidades sostenibles, la industria, la innovación y la infraestructura, el trabajo, y desde luego aborda también cuestiones medioambientales, como puede ser el objetivo 7, el objetivo 13, el 14, el 15, que se enfocan mucho en esta cuestión medioambiental, pero la Agenda 2030 pues busca que este desarrollo sostenible pues abarque las 3 dimensiones. De particular importancia pues es el objetivo 17, que nos habla de alianzas para lograr los objetivos, ¿no? Y entonces, pues en todas estas cumbres, todos estos acuerdos, todas estas iniciativas internacionales, nacionales, a diferentes escalas, que nos van a permitir ir avanzando hacia el logro de este objetivo. En esta reunión que tuvo lugar en 2015, se hablaba de que estos próximos 15 años, hasta llegar al 2030, iban a resultar decisivos, ¿no? Iban a resultar decisivos para ver realmente qué rumbo iba a tomar pues esta situación, este desarrollo, este problema ambiental que nosotros estamos enfrentando, ¿no? Por eso la premura de que año con año pues los diferentes países del mundo trabajaran en estos 17 objetivos para que estos 15 años pudiéramos, digamos, tener algunos logros importantes que pudieran cambiar un poquito el rumbo de la historia, ¿no? Bueno, nosotros nos vamos a centrar en esta conferencia, pues básicamente en el objetivo 4, que tiene que ver con la educación de calidad. ¿Cuáles son las metas que busca este objetivo? Pues es alcanzar la alfabetización y la aritmética, ¿no? Si lo vemos en el contexto de la educación nacional, pues sabemos que efectivamente a lo mejor el área pues de la literatura, del español y de las matemáticas, pues son áreas a las que se da prioridad y a lo mejor pues incluso en la Escuela Nacional Preparatoria lo podemos ver mediante la carga horaria que se llega a asignar a estas áreas, ¿no? A estas disciplinas. También que maneja este objetivo, pues maneja que sobre todo en las economías menos fuertes, pues se debe de proporcionar pues un sistema, se debe de contar con un buen sistema de becas, sobre todo para la educación superior y para todas las áreas STEM, ¿no? Que cobran una especial relevancia en esta lucha que tenemos en la búsqueda del desarrollo sostenible. Otra meta importante, pues, es buscar la paridad, la equidad de género, tener docentes bien calificados en todos los niveles educativos, fomentar la educación sostenible y la ciudadanía mundial. ¿Qué es la ciudadanía mundial? Aquí, digamos, conectamos un poquito el desarrollo sostenible con la responsabilidad social, ¿no? Que también es un tema de esta ponencia. La ciudadanía mundial es entendernos y concebirnos como ciudadanos del mundo. Somos ciudadanos, no, o sea, somos ciudadanos, nuestra ciudadanía sobrepasa las fronteras nacionales y somos ciudadanos del mundo. Y en ese sentido tenemos que tener claro que nuestro actuar pues afecta a la humanidad en su conjunto. Entonces debemos de ser agentes proactivos en temas de sustentabilidad y derechos humanos, de igualdad, de inclusión y entendernos así como ciudadanos del mundo. Bueno, ¿cuáles son los temas clave? Pues los temas clave de este objetivo 4, pues es enfrentar los desafíos globales interconectados. En geografía, por ejemplo, en nuestros programas de estudio, nosotros a la situación actual la definimos como una crisis civilizatoria, porque no es nada más la crisis ambiental. O sea, también tenemos resultado del sistema económico
predominante, como sabemos, el sistema capitalista, pues también tenemos crisis económicas cíclicas. Tenemos también crisis políticas, lo podemos ver, ¿no? Con el caso de nuestro país vecino al norte, tenemos también crisis de seguridad, tenemos toda una serie de crisis sociales. Entonces, en realidad estos desafíos globales pues superan mucho más o van mucho más allá de únicamente la parte ambiental para hablar prácticamente de una crisis civilizatoria, ¿no? ¿Qué otro tema es importante? Pues concebir la educación como un proyecto público que debe ser accesible, en ese sentido debe ser accesible para todos, y un proyecto común. Se busca un aprendizaje a lo largo de la vida, porque sabemos que en el contexto en el cual nos encontramos con un avance de la tecnología tal, inteligencia artificial, pues tenemos que desarrollar herramientas para seguir manejando estos volúmenes de información a los que tenemos acceso. También se interesa mucho este objetivo 4 en lo que son las perturbaciones emergentes, ¿no? Desde luego, desde el punto de vista ambiental, pues el cambio climático y los límites planetarios. Desde el punto de vista tecnológico, pues lo que implica, ¿no? Todas las implicaciones éticas, económicas, ambientales, de la inteligencia artificial, de la biotecnología, todos los desafíos que implican los sistemas de gobierno, estos ejemplos que vemos en diferentes lugares del mundo de retrocesos demográficos, de dictaduras, de polarizaciones, de conflictos políticos. Y pues también estos desafíos que tenemos en el mundo laboral que tendrían que ver a lo mejor con la automatización, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar con la inteligencia artificial en todo esto que son y con todos los procesos de tecnificación en lo que es la generación de empleos, ¿no? ¿Qué otro tema clave considera el objetivo de desarrollo, el objetivo de educación 4? Pues nuevos enfoques curriculares, ¿no? Yo creo que todas las naciones del mundo tienen que redirigir sus propuestas curriculares a retomar los intereses y los principios que nos va a ofrecer el objetivo de desarrollo sostenible que busca en educación de calidad. La escuela también la concibe como un espacio de transformación, y se habla de una solidaridad global y una cooperación internacional, y se habla sobre todo de un involucramiento de los jóvenes, que son, digamos, esta fuerza productiva, esta fuerza que nos puede, pues, llevar a los cambios que estamos esperando, ¿no? Bueno, ¿qué hay en relación a los objetivos de desarrollo sostenible y la Escuela Nacional Preparatoria, ¿no? Que finalmente, pues, también es el contexto donde nosotros nos desenvolvemos. Las personas que tuvimos la oportunidad de participar en el proyecto de modificación curricular, más o menos entre el 2015 y el 2018, pues a lo mejor lo tenemos más claro. En aquella ocasión, uno de los documentos clave que sustentó la propuesta de modificación curricular, pues fue un documento que se llamó Los 4 Pilares de la Educación, basados en el informe de Jacques Delors. Quizá no, los que tuvimos oportunidad, insisto, de participar en el proyecto lo tenemos más claro, pero en realidad fue un documento que en uno de los ADES de este tiempo que estuvieron enfocados a que nos familiarizáramos más con el proyecto de modificación curricular y que entendiéramos su metodología, toda la comunidad preparatoriana pues nos pidieron leer este documento. Entonces a lo mejor pues, si hacen un poquito de memoria, pues sí lo tienen un poquito claro. Bueno, ¿qué decía básicamente el informe de Delors? Pues decía que los pilares de la educación son 4, que es el aprender a conocer, el aprender a hacer, el aprender a vivir juntos y el aprender a ser. Y de hecho digamos, este documento fue en parte, quizá con algunos otros documentos más, pero fue en parte el documento que nos permitió dividir los contenidos en 3 tipos, ¿no? Nosotros teníamos antes de este proyecto de modificación únicamente contenidos conceptuales, y entonces a partir de esta modificación pues incorporamos a nuestros programas de estudio la parte actitudinal y la parte actitudinal y la parte procedimental, ¿no? Y estos 4 pilares de la educación de Delors pues están estrechamente vinculados con el objetivo 4. ¿Qué implica aprender a conocer, no? Pues implica desarrollar la curiosidad, el pensamiento crítico y el conocimiento. Y se relaciona con el objetivo 4 porque implica que nosotros tengamos acceso a una educación de calidad desde edades tempranas, que tengamos una fuerte formación científica, lectora y cognitiva. El aprender a hacer, pues es el desarrollo de habilidades,
habilidades prácticas y técnicas para el trabajo y para la vida. En algún contexto, pues tiene que ver con la educación técnica y profesional, pero también implica que desarrollemos competencias para el siglo XXI, que tienen que ver también con muchas competencias del desarrollo de pues del uso de las TICs, ¿no? El aprender a vivir juntos, pues es más una parte actitudinal y tiene como objetivo fomentar la empatía, la paz, la cooperación y la diversidad, y se asocia con los conceptos de ciudadanía global, de cultura de la paz y los derechos humanos. Y el aprender a ser, pues nos habla de una formación integral del alumno que tiene que ver con cuestiones éticas, con el desarrollo de la creatividad y la autonomía, y se relaciona con el objetivo 4 en cuestiones emocionales y de desarrollo personal, ¿no? Bueno, ¿qué ejemplos? Y esto quizá nos va a sonar familiar porque lo tenemos plasmado en nuestros programas. ¿Qué ejemplos de actividades didácticas implica el aprender a conocer? Pues implica que nosotros hagamos actividades de investigación en clase, donde sabemos que el alumno pues va a tener un rol más autónomo, ¿no? Y un rol más importante. La lectura crítica de textos y análisis de información, el uso de tecnologías para explorar y comprender. El aprender a hacer, pues implica que participemos en proyectos prácticos, actividades de laboratorio, uso de simuladores, participación en ferias de ciencias o proyectos de emprendimiento. El aprender a hacer, pues se tiene que ver con abrir espacios en el aula para el desarrollo personal y emocional, el fomento del pensamiento ético y reflexivo, y las actividades artísticas, filosóficas y de autoconocimiento. Y finalmente el objetivo o el pilar que tiene que ver con aprender a vivir juntos, pues nos habla de que desarrollemos actividades grupales, trabajo colaborativo, talleres que tengan que ver sobre diversidad, inclusión y resolución de conflictos, y desde luego participación en campañas de paz y cuidado del ambiente. Entonces, bueno, este es un poquito el panorama del objetivo 4, que busca una educación de calidad, y más o menos cómo se logró aterrizar en los programas de estudio de la Nacional Preparatoria. Bueno, vamos a centrarnos en lo que es la educación de desarrollo sostenible. Pues la educación de desarrollo sostenible, quizá como nos muestra la imagen, es pues aprender a cuidar el planeta. Tiene varias etapas, tiene 4 etapas: la educación ambiental o la educación de desarrollo sostenible, que es la etapa de sensibilización, en la que nos hacemos sensibles a todos los problemas, a todas estas problemáticas que nos aquejan. Una segunda etapa, que es la de concientización. Una tercera etapa, que es la de intención, para llegar a la etapa ideal que todos quisiéramos alcanzar, que es una etapa de acción. ¿Qué es lo que sucede? En mi experiencia, digamos, docente de temas ambientales a lo largo de muchísimos años en la Nacional Preparatoria, yo lo que observo, y que yo misma, digamos, creo que hice por muchos años, es que como que nos quedamos en la parte de sensibilización. Y entonces es hablar de todos estos problemas y hablar de las sequías, manejo de residuos, los incendios forestales y esta parte de pérdida de biodiversidad, de agotamiento del suelo, de derretimiento de los polos, de que nos vamos a quedar sin agua y etcétera, ¿no? Y entonces el riesgo que tiene es que muchas veces nos quedamos en esta parte y entonces el alumno es así como pum, 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 o sea, me quiero morir, ¿no? Y entonces ya nada más ves a los chicos que nada más se van sumiendo así en su silla y van poniendo sus caritas tristes, y finalmente pues es un panorama que yo vi durante muchos años, ¿no? O sea, claro que buscas, ¿no? Al final de hablar de toda esta visión, pues generar una conciencia, pero finalmente el énfasis se le daba a esta parte, ¿no? O se le sigue dando por parte de muchos docentes, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa, no? Nos sensibilizamos en los problemas, pero nos saturamos de información. ¿Y qué conseguimos? Pues conseguimos muchas veces que nuestros alumnos pues desarrollen sentimientos, emociones de apatía, miedo, enojo, ¿no? Y esto nos lleva a una conducta como evasiva, ¿no? Como una conducta evasiva hacia cuestiones ambientales, una conducta como paralizante y también una conducta de indiferencia, ¿no? Porque es como demasiado procesar esta parte de decir es que todo se está acabando, ¿no? Es que ya no va a haber agua, es que el cambio climático, es que los desastres naturales, y entonces sí entramos como en una parte. Y bueno, tenemos el ejemplo de esta activista, ¿no? Greta, que es muy famosa, que finalmente sí reacciona y dice, pues a ver, alto, ¿no?
tenemos que dar un paso más, ¿no? Un poquito después, digamos, o como resultado de esta sensibilización, pues surge la iniciativa del footprint. Esta iniciativa del footprint, pues ya la mencionamos al principio de la conferencia, porque lo que nos mostraba la primera gráfica, pues es precisamente la huella ecológica que tenemos, que implica que requerimos más de un planeta, 2, 3, 4, 5 planetas Tierra para satisfacer nuestras necesidades. Esta iniciativa sí nos ayuda mucho a hacernos conscientes. Si ustedes recuerdan, digamos, a lo mejor varios de ustedes han hecho algunos ejercicios en los que nosotros hemos calculado nuestra huella ecológica, hemos calculado nuestra huella de carbono, hemos calculado nuestra huella hídrica, y sí funciona, ¿no? Yo creo que sí es bastante pues bastante buena idea que nosotros estemos conscientes qué tanto consumimos, ¿no? Qué tanto consumimos en lo personal, ¿no? Entonces, ahorita les vamos a compartir en el chat una liga que nos va a permitir hacer pues una exploración de nuestra huella ecológica, ¿no? La verdad es que la herramienta está muy bonita, está adaptada hacia una población latinoamericana, porque a veces las herramientas no necesariamente se apegan a nuestra realidad, y nos va llevando como paso a paso en diferentes rubros de qué tanta es nuestra huella ecológica. Y bueno, lo bonito de esa aplicación es que al final nos dice, bueno, el resultado es este, ¿qué tan dispuesto estás a hacer algunos cambios, no? Y entonces te dice, ¿qué tan dispuesto estarías? O sea, contestaste esto, ¿qué tan dispuesto estarías a tomar acciones en este sentido, de consumir menos carne, de moverte en bicicleta o caminando, en fin, de diferentes rubros, ¿no? Les vamos, bueno, a compartir también, y igual ahorita quizá no exploraríamos la herramienta, sí me gustaría que en algún momento pues ustedes lo hagan, la contesten, digamos, seguramente ya han contestado algunas otras, pero esta está bastante ilustrativa y bastante agradable. Les compartimos también una encuesta, la liga de una encuesta que tiene que ver con nuestra huella hídrica, que sería diferente, ¿no? Y entonces ahí pues nos preguntan otras cosas que tienen que ver, pues qué tanto somos conscientes y qué tanto cuidamos el agua, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué pasa? Tenemos las 4 etapas de la educación ambiental, tenemos las 4 etapas de la concientización, que es la sensibilización y la concientización. Pero es que tenemos que ir mucho más allá. O sea, realmente tenemos que lograr que nuestros alumnos desarrollen actitudes proambientales para que finalmente pues logremos ser participantes activos de soluciones, ¿no? Y entonces, pues en años mucho más recientes surge una iniciativa que de alguna manera complementa la iniciativa de Footprint, que es la iniciativa de Handprint. La iniciativa de Handprint pues, es un enfoque educativo orientado a la acción. Entonces, pues esto nos resulta mucho más esperanzador, ¿no? Es orientado a la acción. Busca desarrollar competencias clave para la sostenibilidad. Su objetivo es empoderar a docentes y estudiantes, porque además está muy enfocada a la educación, para que se conviertan en agentes de cambio, o sea, que se desarrolle esta responsabilidad social que es tan importante, que participen activamente en los procesos de toma de decisiones a su nivel, en su comunidad, en su escuela, en su familia, en su casa. Esta iniciativa colabora con instituciones académicas, con el sector privado, investigadores internacionales, y está enfocada sobre todo a implementar programas educativos y a llevar a cabo investigaciones académicas pues centradas en la participación activa de sobre todo docentes y alumnos. Cuenta con una pedagogía particular que es la pedagogía de Handprint Care, que utiliza un aprendizaje situado, basado en la ética, que busca que los alumnos realmente se comprometan con los objetivos de desarrollo sostenible y participen en el cambio social hacia un futuro más justo y sostenible para todos, ¿no? Pues, ¿cuál es el símbolo de la iniciativa Handprint? Pues, desde luego, es una manita en la cual, pues, cada dedo tiene un significado, ¿no? Un dedo, pues, tiene que ver con la conciencia, reconocer todos estos desafíos ambientales y sociales que finalmente hay en el mundo, en nuestro mundo actual,
comprender a fondo los temas de sostenibilidad. Sí tenemos que prepararnos en comprender todos estos procesos, sus causas, sus efectos. ¿Con qué idea? Pues con la idea de tomar decisiones informadas. Tenemos que desarrollar valores y adoptar actitudes éticas y responsables con el entorno y la sociedad. Tenemos que desarrollar habilidades o competencias que realmente nos permitan de manera creativa implementar soluciones sostenibles, y tenemos que finalmente participar, que es lo que todos estamos queriendo, ¿no? Que no nos quedemos simplemente en el entender, en el querer hacer, sino que logremos emprender acciones en pro del desarrollo sostenible. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Entonces, retomando un poquito entre lo que es la parte del footprint y el handprint, pues la diferencia radica básicamente en la perspectiva con la que se va a abordar el impacto humano sobre el planeta, la perspectiva con la que se va a abordar la educación ambiental, ¿no? Y esto incluso puede empezar desde el lenguaje. O sea, a lo mejor hablar con nuestros alumnos y no decir es que los problemas ambientales, es que hay que decirle, es que son los retos, son los desafíos, porque un reto y un desafío se puede enfrentar, ¿no? Se puede buscar, se puede caminar hacia allá. Bueno, el footprint, pues considera el impacto negativo que nosotros dejamos en el ambiente a través de nuestras acciones, especialmente en términos de consumo de recursos y generación de desechos. Busca visibilizar nuestros estilos de vida insostenibles. Que esto es útil, ya vimos que es muy útil. De hecho, movió una iniciativa tan importante como la Agenda 2030. Y nos puede, o sea, trabajen en el sentido de la concientización. Pero el problema es no quedarnos ahí, ¿no? La iniciativa handprint pues se basa en el impacto positivo que podemos generar a través de acciones sostenibles, educativas y transformadoras en el plano social y en el plano ambiental, ¿no? ¿Qué enfoque tiene el handprint? Pues es un enfoque de empoderamiento y acción, y se centra en lo que sí podemos hacer para mejorar nuestro entorno a la escala que sea, o sea, a nivel de nuestra casa, a nivel de nuestra colonia, a nivel de la unidad habitacional donde vivimos, ¿no? Entonces, no se enfoca tanto en reconocer que hay que reducir el daño, sino realmente a emprender acciones en pro de nuestro planeta. Bueno, esta iniciativa handprint es más o menos nueva. De hecho, esta iniciativa surge en la India, en algún curso de educación ambiental, donde una niña de 10 años, pues, mostró esta inquietud, ¿no? O sea, sí, hay dos problemas, pero ¿por qué no nos dicen qué hacer? ¿Por qué no empezamos a emprender acciones, no? Entonces, tiene su antecedente en un pequeño curso en alguna comunidad, y son ciertos países los que han entrado o han emprendido algunas acciones de handprint, algunas acciones aisladas y en diferentes puntos, ¿no? ¿Cuáles son los países que están empezando a trabajar en estas iniciativas de manera, digamos, más sistemática, más consistente? Pues sería Alemania, sería Sudáfrica, la India, desde luego, Australia y felizmente México, ¿no? Felizmente México. Bueno, vamos a platicar un poquito de lo que es el handprint México, ¿no? Bueno, aquí en la foto se muestra la foto de Wendy Morell. Wendy Morell es una doctorante de la Universidad de Humboldt en Berlín, que impartió, digamos, la asignatura de biología durante muchos años a nivel secundaria y a nivel preparatoria, y ella precisamente vivió todo esto, ¿no? Vivía esta apatía, este miedo, este desánimo de los estudiantes, y decía, es que tenemos que dar un salto más allá, ¿no? Tenemos que lograr pasar a la acción, tenemos que cambiar esta manera de enseñar la educación ambiental. Y una manera de hacerlo, pues es trabajar al nivel de o sea, reconocer e identificar cuáles son las actitudes de los estudiantes, las actitudes de las personas en torno al aprendizaje de estas temáticas, ya que las actitudes que tenemos hacia algo, pues están estrechamente vinculadas a la manera como aprendemos, y también están estrechamente vinculadas a la manera como nosotros actuamos. O sea, tenemos cierta actitud hacia algo, y eso en buena medida pues marca el rumbo de nuestras acciones, ¿no? ¿En qué se basan nuestras actitudes? Pues nuestras actitudes se basan en nuestra manera de percibir la realidad. Y la manera de percibir la realidad, pues, no es totalmente objetiva, sino que está permeada, como todos sabemos, por nuestros valores y nuestro sistema de creencias.
Nosotros tenemos ciertos valores que aprendimos básicamente en casa, que aprendimos algunos en la escuela, y tenemos un sistema de creencias de lo que está pasando, y en esa, digamos, bajo esa lupa, nosotros percibimos el mundo. Los valores, entonces, pues también son muy, muy importantes. Reconocer qué valores tenemos en torno a lo ambiental, pues también es muy importante, porque los valores que tenemos se van a convertir en esos principios que van a guiar nuestra conducta. Y bueno, la actitud, pues tiene un componente cognitivo, un componente afectivo y un componente, perdón, conductual. Y entonces, pues los programas de la Nacional Preparatoria, pues creo que son un instrumento ideal para que nosotros podamos abordarlo, ¿no? Bueno, este cuadro, que es de un autor que es Gomera, nos muestra esto, ¿no? ¿Cuáles son las dimensiones de la conciencia ambiental? Hay una parte cognitiva que tiene que ver con las ideas, tiene que ver con cómo nos acercamos a estos desafíos, cómo nos acercamos a estos retos, cómo entendemos sus causas, cómo los ubicamos en el espacio. Tiene una parte afectiva, o sea, es muy importante cuando hablamos de educación ambiental dialogar con nuestras emociones. Eso decíamos, o sea, cómo percibimos nuestro entorno, cuáles son nuestras creencias y nuestros sentimientos en torno a la parte ambiental, ¿no? Yo creo que esto lo vemos no nada más en la educación ambiental, lo vemos en todos los ámbitos de la educación, ¿no? Simplemente, digamos, ahorita en el SADIR, este año y el pasado, pues creo que el desarrollo de las habilidades emocionales, pues ha cobrado un papel importante, ¿no? La dimensión de conciencia ambiental también tiene un componente connativo que tiene que ver con el desarrollo de actitudes. Es nuestra disposición a buscar cambios, es nuestra disposición a adoptar criterios proambientales en la conducta, manifestando interés para participar en diversas actividades, en distintos contextos, a diferentes escalas, para poder aportar mejoras, y también tiene un componente activo. Y entonces aquí, si somos conscientes ambientales, ya también tenemos una parte que es la parte activa, en el cual podemos empezar a modificar nuestras conductas de manera efectiva, ¿no? Entonces realizamos acciones y comportamientos ambientalmente responsables, tanto en el ámbito individual como en la parte colectiva, ¿no? Bueno, hay diversos estudios que nos hablan de cuáles son nuestras actitudes frente a los desafíos ambientales. Y bueno, está la ecoapatía, ¿no? La ecoapatía, pues, es esa falta de interés o desconexión emocional que tenemos frente a los problemas ambientales, que tiene que ver con lo que decíamos, una sobreestimulación de información, ¿no? Una sobreestimulación de entérate que se va a acabar el mundo, que hay derretimiento de los polos, ve imágenes dramáticas de los osos polares que ya no tienen dónde estar, en fin, ¿no? Entonces, esta sobreexposición a noticias pues duras de lo que está sucediendo en el ambiente ha llevado a una gran población de jóvenes a desarrollar estos sentimientos de ecoapatía, ¿no? Esta falta de interés y desconexión emocional. También sabemos que muchos de nuestros jóvenes pues desarrollan sentimientos de ecoansiedad, ¿no? Este estado de angustia y preocupación intensa por la situación ambiental, o sea, de repente salgo de mi clase así como temblando, deprimido, muy preocupado, o sea, es tan profundo el reconocer que efectivamente existe una crisis que como que me paralizo, y entonces digo, sí, sí reconozco que hay todo este problema, pero no tengo las herramientas, y entonces mejor me vado, ¿no? Mejor no cierro mis ojos, ya no escucho nada, ya simplemente me preocupo, ¿no? Está la parte de la ecoira o el ecoenfado, que tiene que ver con esta reacción emocional de enojo y frustración hacia quienes son vistos como responsables. Y entonces escuchamos frases como, es que los adultos nos hicieron esto, es que ellos son los que no pensaron en nosotros y ahora nosotros somos los que tenemos que enfrentar el problema, es que estos gobiernos irresponsables y corruptos que no toman las medidas adecuadas, es que las empresas, ¿no? que solo se fijan en la generación de ganancias. Esto es la ecoira, que bien canalizada, pues desde luego que puede tener pues muy buen fin, ¿no? Podemos a lo mejor hablar de algunas pues actividades de activismo a nivel escolar, a nivel de la comunidad, en diferentes sectores, ¿no? Está también la ecoesperanza, que es ese sentimiento de confianza de que sí es posible cambiar las cosas, ¿no? Mediante la acción, la colaboración y el compromiso. O sea, hay muchos de nuestros jóvenes que pues sí, y es lo que nosotros tenemos que fomentar, ¿no? Que ellos entiendan que siempre hay algo que hacer, o sea,
por más, digamos, oscuro que se vea el futuro, pues nosotros podemos cambiar un poquito el rumbo de las cosas, ¿no? La ecoesperanza. Y la ecoesperanza, pues finalmente nos puede llevar a lo que conocemos como la ecoacción, que es esa fase en que las emociones que nosotros sentimos y la conciencia, pues se van a traducir en acciones concretas y sostenidas en beneficio de las problemáticas que aquejan a los alumnos, ¿no? ¿Qué otras posturas hay, aparte de estas actitudes? Posturas las veríamos como creencias, o sea, ¿qué otras creencias tienen los alumnos, las personas, en función del ambiente, ¿no? Pues una muy importante, pues es el ecocentrismo. El ecocentrismo, ¿qué es este valor que le atribuimos a la naturaleza por sí misma? O sea, no vale, o sea, nosotros sabemos que no vale por lo que nos da, sino sabemos que vale en sí misma porque es valiosa, porque es importante para muchos otros seres vivos, porque es importante porque es bella, porque es el resultado no sé, del milagro de la vida a lo largo de millones de años y es una maravilla de la creación y es valiosa por sí misma, ¿no? Hay también una postura que es o una creencia que es la sensibilidad ambiental, que tiene que ver con el rol que juega la sociedad en torno al medio ambiente, ¿no? ¿Qué tan sensibles somos a su cuidado o qué tan insensibles somos a su daño, ¿no? Y bueno, desde luego que está también la tecnoesperanza, que es esa creencia que tenemos de que la tecnología nos va a salvar, ¿no? La tecnología nos va a salvar y entonces vamos a lograr resolver todos los problemas ambientales porque ya vamos a desarrollar estas naves que en poco tiempo pues van a llegar a los exoplanetas y entonces ahí todo va a volver a empezar porque vamos a tener todos los planetas parecidos a la Tierra para reiniciar la vida, ¿no? O que estos desarrollos de la química que nos van a permitir de manera generalizada desalinizar el agua de mar, pues van a acabar con todos estos problemas de falta de agua, o que vamos a poder vivir, ¿no? En una especie de burbuja en la cual vamos a poder controlar la temperatura y demás, ¿no? Esas son algunas de las creencias. Bueno, vamos igual contextualizando a nuestra institución, que es la Nacional Preparatoria, vamos a ver cómo ha sido la iniciativa Handprint en la Nacional Preparatoria. Pues bueno, orgullosamente cuando surge esta iniciativa Handprint en México por parte de Wendy Morel, uno de los primeros lugares donde logra materializar sus esfuerzos es en la Nacional Preparatoria. Ella de alguna manera se acerca a las oficinas de la Dirección General después de la pandemia y busca, digamos, apoyo para tratar de empezar algunos esfuerzos, sobre todo enfocados a tratar de medir estas actitudes de los alumnos respecto a la cuestión ambiental, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conocerla, de platicar con ella, me cayó a mí, pues, prácticamente como anillo al dedo, porque yo igual ya tenía tiempo como con esta sensación incómoda de no lograr saltar esos pasos en el aula de la concientización, ¿no? Con esta sensación de, pues es que realmente tenemos que darles a los alumnos más herramientas para pasar a la acción. Y entonces, bueno, ya cuando me presenta esta iniciativa, pues yo creo que se dan las condiciones para que pueda empezar ella un proceso investigativo bastante interesante en la Nacional Preparatoria. ¿En qué consiste, digamos, este proceso de colaboración entre la iniciativa Handprint y la Nacional Preparatoria? Pues se da en dos sentidos. Hay actividades enfocadas a los docentes y hay actividades enfocadas a los alumnos. Se imparten, de hecho, después de la pandemia fueron de los primeros cursos que se impartieron. Se imparten varias emisiones de 2 cursos de parte de esta iniciativa Handprint, que es el 10 pasos hacia el pensamiento sistémico, que ahorita les voy a comentar un poquito más, y otro curso que se llama Aprendizaje Global con la Nuez de la India, que pues tuvo poca asistencia, pero sí asistieron varios profesores de la Nacional Preparatoria. Adicionalmente, pues hubo algunos seminarios de docentes y algunas actividades de trabajo con alumnos, sobre todo en la Prepa 5 y en la Prepa 9, ¿no? Como actividades en las cuales pues la maestra Wendy pues procuraba como pasar a esta etapa de la acción, ¿no? Con diferentes ejercicios. Y bueno, otra de las actividades que se hizo, que fue un esfuerzo bastante importante, pues fue un sondeo.
un ejercicio de encuesta a alumnos que, bueno, vamos a platicar un poquito más adelante. Bueno, el primer curso y el más importante, pues tiene que ver con los 10 pasos hacia el pensamiento sistémico, que es una metodología de trabajo enfocada a la acción como parte del contexto de la iniciativa Handprint para los alumnos, sobre todo de educación media. Este es un libro que de hecho es de reciente edición en México y que contiene toda una serie de estrategias de trabajo que nos pueden ayudar a conducir al alumno hacia esta acción, ¿no? A este emprendimiento de una participación activa. ¿Qué se habla o qué se trató en este curso del pensamiento sistémico? Pues básicamente se trabajan todas las habilidades o las competencias socioambientales o ambientales, ¿no? Que tiene que ver con una habilidad, o sea, son 10 pasos, 10 niveles de competencia hasta llevarnos a la acción, ¿no? Y entonces tenemos una primera habilidad, que es la habilidad de describir y visualizar una parte compleja de la realidad. Esta metodología retoma esta idea de que la Tierra es un sistema y que uno de los componentes del sistema, si se ve afectado, pues estaremos afectando el sistema en su conjunto, ¿no? Entonces, en un primer paso tenemos que llevar al alumno a que desarrolle esta habilidad de describir y visualizar una parte compleja de la realidad. Después, pues se tiene que tener esta capacidad de expresar o de reconocer esa realidad como un modelo para que lo podamos desmenuzar y analizar a detalle. Es la habilidad de entender, bueno, el modelo como un sistema y en tal medida poder explicar el comportamiento del sistema. Una parte muy importante de la metodología del pensamiento sistémico es que vamos a ser capaces de anticipar el comportamiento del sistema. Vamos a ser capaces, a partir de nuestro análisis en el aula, de buscar el mejor escenario, el escenario más positivo y el escenario más negativo, ¿no? Vamos a tener la habilidad de evaluar el impacto que tengan nuestras acciones en el desarrollo sostenible. Vamos a llegar a la habilidad de identificar cuáles son los puntos potenciales de intervención a nuestro alcance como estudiantes. Vamos a identificar los diferentes tipos de intervención que podemos tener a nuestro alcance y vamos a empezar a generar posibilidades reales para actuar, ¿sí? Y actuar y decidir si en el camino, en eso que nosotros emprendimos o decidimos hacer, pues se requieren emprender algunas otras acciones. Para ponerles un ejemplo de cómo se trabaja esta metodología de trabajo del pensamiento sistémico, pues se pueden tomar ejemplos o procesos de la vida cotidiana del alumno muy cercano a su realidad, ¿no? A lo mejor el proceso productivo para elaborar los jeans o el proceso que se requiere para las papas fritas, ¿no? Que es algo que pues el alumno le es muy familiar, ¿no? Y entonces tenemos, a lo mejor estos son unos fragmentos del libro. Y entonces es contextualizar el problema, ¿no? Es verlo y empezar a entender cuáles son todos sus componentes. O sea, empezar por entender de qué están hechos los pantalones vaqueros, pues de algodón a lo mejor, ¿no? Todos están hechos de algodón o se utilizan otros materiales. ¿Qué es el algodón? ¿Dónde se cultiva? ¿Cómo se transforma en tela? ¿El algodón es azul? ¿Cómo le hacemos para que llegue a ser azul? ¿Qué se necesita para producir vaqueros? ¿Quiénes están involucrados en la producción? ¿Son producidos por una o varias personas? ¿De dónde proceden los componentes? ¿Qué significa hecho en? ¿Cómo se adjudica la marca a los vaqueros? ¿Quiénes están detrás de la marca? Y entonces es un poquito que el alumno entienda todo este sistema que interviene en algo tan cotidiano para nosotros o para ellos como ir a comprar un pantalón de mezclilla, ¿no? Y el ejercicio de este otro lado, básicamente lo que nos indica es esta parte anticipatoria. O sea, ¿qué pasaría, no? Si en Estados Unidos se venden 450 millones de pantalones vaqueros cada año. Pues esto implica, después de toda una serie de análisis intermedios, pues tantos miles y millones de litros de agua. ¿Qué pasaría si nosotros decidimos comprar la mitad de pantalones de mezclilla que estamos acostumbrados? Pues entonces se reduciría, y ellos hacen sus cuentas y todo, ¿no? Se reduciría el consumo de agua en este tanto por ciento, lo que equivaldría a tal, ¿no? ¿Cuánta agua dulce hay disponible en tu país?
pues ahí nosotros como docentes podemos darle la información, hacer algunos cálculos. ¿Cuánta de esta cantidad de agua crees que se tendría que destinar a la producción de pantalones de mezclilla si nosotros seguimos consumiendo 5 al año, ¿no? Uno azul más clarito y el otro de corte más ancho, y tratarlos como de meter en su contexto, ¿no? También pues se requiere agua. ¿Cuánto cuesta potabilizar el agua? ¿De dónde se obtiene esa agua? O sea, que ellos vayan como desmenuzando toda la parte o una parte, una sección nada más de todo el proceso productivo, para que ellos vayan entendiendo y vayan viendo en esta anticipación de escenarios cómo efectivamente sus acciones pudieran cambiar el rumbo, pudieran crear el mejor escenario, o si deciden seguir consumiendo al nivel que lo han estado haciendo, pues pudiéramos seguir caminando al peor de los escenarios. Entonces, pues bueno, el libro está lleno de excelentes propuestas de cómo podemos ir encaminando las intenciones, el pensamiento de nuestros alumnos hacia la parte conductual, ¿no? Y bueno, ya estamos casi concluyendo. Me gustaría comentarles un poquito de las encuestas que se hicieron en la comunidad estudiantil de la Nacional Preparatoria. Se hicieron encuestas a un número cercano a los 4,500 alumnos. Me comentaba la maestra Wendy que pues esto fue algo inédito, ¿no? Que en Alemania, que es donde ella está en la Universidad de Berlín, le decían, es que aquí en Alemania pues podemos hacer un sondeo, un muestreo de 100, 200, 300, o sea, juntaste 5,000 encuestas. La mayoría de las encuestas fueron de la Nacional Preparatoria, de los 9 planteles. Participaron también algunas escuelas particulares como La Salle, el Colegio Madrid, pero la mayoría de los resultados que ella obtuvo pues es de nuestra comunidad de estudiantes, ¿no? El instrumento que ella utilizó, ¿qué actividad, qué actitudes midió? O sea, midió ciertas en particular porque la metodología de trabajo de ese instrumento eso le permitía. Y entonces se midió entre nuestros alumnos pues la ecoapatía, su nivel de sensibilidad ambiental, la tecnoesperanza, el ecocentrismo y la ecoindiferencia. Entonces, pues estos fueron los parámetros que se emplearon. Y bueno, antes de ver los resultados, a mí me gustaría que conocieran un poquito el instrumento, y no solo que lo conocieran, sino yendo un poquito más allá, que lo pudiéramos contestar, ¿no? Para que de alguna manera entendamos cómo se desarrolló esta metodología para reconocer cuáles son las actitudes en torno al ambiente que podemos desarrollar. Entonces, bueno, les compartimos el enlace en el chat. Y sí me gustaría que nos detuviéramos aquí unos minutos para que ustedes contestaran el cuestionario. Está adaptado hacia la población docente y bueno, creo que tiene otro fin muy noble, además de que ustedes puedan entender qué es lo que se pregunta a los alumnos y en base a qué se obtuvieron los resultados, pues que también contribuyan en la investigación, ¿no? Porque digamos, estas respuestas que ustedes pudieran proporcionar, pues también pueden ayudar en la investigación handprint a entender también cuáles son las actitudes de los docentes, ¿no? Porque si a lo mejor los alumnos desarrollan ecoapatía y vemos que los docentes igual, pues entonces quizás se explique, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que dejamos aquí unos minutos, unos 8 minutos, yo creo, para que nos hagan favor de contestar el formulario, enviarlo y vean esto. Y bueno, es importante que contesten lo primero que se les ocurre, o sea, que no pensemos demasiado, porque las actitudes, pues es así como que lo que haríamos, ¿no? No quizá que nos contaminemos con qué es lo que debiéramos hacer, ¿no? Sino qué es lo primero que se nos ocurre y con base en ello, pues nosotros empecemos a dar respuestas, ¿no? Entonces, bueno, yo los invito a contestar el formulario y en unos minutos más, pues retomamos ya las conclusiones.
Muy bien, pues muy bien. Tenía un problema con mi imagen. ¿Cómo les fue? Espero que les haya ido bien en el formulario. Ahorita nos pueden comentar a lo mejor su experiencia. Vamos a ver los resultados, qué es lo que dijeron nuestros alumnos preparatorianos, estos casi 4,500, pero primero les voy a comentar cuál fue la hipótesis de la maestra Wendy Morel. Su hipótesis era
que la escuela influye en la actitud de los estudiantes de manera negativa. Esa era su hipótesis porque decía que nos quedamos en esta etapa de sensibilización, ¿no? Que difícilmente llegamos a la concientización y entonces nada más logramos angustiar a los alumnos, ¿no? Esta era la hipótesis inicial. Vamos a ver cuáles fueron los resultados. No me está dejando avanzar la presentación. No sé qué pase. Ok, ya la ven, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ella plasmó los resultados dividiéndolos por género, en hombres y mujeres. Vamos a empezar primero con las mujeres. Ella dice que la población de niñas de la Escuela Nacional Preparatoria tiene fuertes sentimientos de ecocentrismo, que las niñas le atribuyen un gran valor a la naturaleza, ¿no? Esto incluso tiene que ver, si nos pusiéramos o pudiéramos discutir un poquito en torno a cuestiones de género, pues tiene que ver con los roles que hemos adquirido las mujeres a lo largo del tiempo, creo que pudiera relacionarse, ¿no? Y este valor de la naturaleza como aportadora de vida y demás. Dice que las mujeres también tienen una gran sensibilidad en torno a las cuestiones ambientales, que son sensibles y son muy conscientes de esta importancia que tiene el impacto negativo que nosotros estamos infligiendo al medio natural. Pero algo muy, muy llamativo en estos resultados es que dice que las mujeres también desarrollan en igual, digamos, o en igual orden de importancia, pues una actividad de coindiferencia. O sea, sí son conscientes y le atribuyen valor a la naturaleza, pero son indiferentes a tomar acciones. ¿Por qué? La investigadora me decía, pues esto puede tener que ver con que no se sienten capaces, ¿no? Con que no se sienten capaces, con que les faltan estas herramientas para poder afrontar estas soluciones, ¿no? A lo mejor aquí decía ella, pues si nosotros desarrollamos más el área STEM y hay más científicas, hay más ingenieras, más matemáticas, que estén interesadas, que tengan esa sensibilidad y que le atribuyan al ambiente pues un gran valor, pero también se sientan capaces y sientan que tengan las habilidades, pues podemos también esperar una mayor participación por parte de nuestras alumnas. En el caso de los hombres, son dos, digamos, las posturas o las actitudes que fueron muy evidentes, ¿no? En el caso de los hombres hay una gran tecnoesperanza, o sea, ellos sí están como muy convencidos de que la tecnología nos va a venir a salvar, ¿no? Que van a llegar todos estos adelantos, todos estos instrumentos, todas estas, digamos, adelantos tecnológicos que van a hacer que todo esté bien, ¿no? Que todo esté bien en el futuro. Y ellos también, otro, digamos, en igual de peso que la tecnoesperanza, ellos tienen una gran apatía, o sea, como que más bien evaden, ¿no? Como que más bien no quiero participar, como que no me gustan esos temas, como que pues cuando vamos a empezar a hablar de qué podemos hacer, me salgo al baño y entonces evado toda esta parte, ¿no? Entonces ese es un poquito el panorama de lo que se vio. ¿Por qué es tan importante hacer este tipo de investigaciones en el aula? Pues porque si conocemos, tenemos más claridad de cuáles son las actitudes, cuáles son las conductas, cuáles son las creencias que tienen nuestros alumnos en torno a la cuestión ambiental, pues podemos redirigir nuestras estrategias, nuestras metodologías de trabajo como para tratar de enfrentar o de contrarrestar estas actitudes, estas creencias, ¿no? Bueno, pues estoy yo llegando ya a las conclusiones. ¿Qué les pudiera decir? Pues bueno, de acuerdo con los resultados del estudio, lo que se pudo ver es que la escuela, eso quizá no se vio en las gráficas, pero la ponente me lo manifestó que ella lo notó con claridad. O sea, aquí la mala noticia es que ni siquiera pasó lo que ella pensaba de que la escuela tiene una incidencia negativa en generar condiciones de apatía. O
sea, lo que ella detectó en su investigación es que la escuela no tiene impacto en las actitudes ambientales. O sea, no estamos impactando ni de manera negativa ni de manera positiva a que el alumno logre desarrollar actitudes proambientales. Sí tenemos una incidencia importante en que la escuela, como institución escolar, en desarrollar el ecocentrismo. O sea, asignaturas como biología, como geografía, como química, digamos, por mencionar algunas que en sus programas de estudio pues tienen los temas ambientales presentes, sí, digamos, logran que el estudiantado desarrolle un valor, o sea, que desarrolle y le asigne un valor a la naturaleza, al medio natural. O sea, sí logramos que reconozca que es valioso en sí mismo, pero no logramos que realmente desarrolla actitudes proambientales, ¿no? Y bueno, esto pues puede sonar una mala noticia, pero pues también es una gran ventana de oportunidad, ¿no? Es una gran ventana de oportunidad en que realmente nos enfoquemos en iniciativas que no tengan que ver con medir el daño, que iniciativas que tengan que ver con efectivamente emprender acciones positivas a pequeña escala que nos pudieran llevar a el desarrollo de estas actitudes proambientales que en un futuro se promuevan en acciones y en una participación en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaría yo? Pues es que busquemos las pequeñas victorias en el aula, ¿no? Mostremos estos ejemplos reales, mostremos mucho más que lo malo, mostremos lo bueno que en Veracruz se implementó la iniciativa Hamprin en unas comunidades rurales y que desde entonces se ha logrado la sostenibilidad y se ha logrado capacitar a la población de la comunidad y a las mujeres en participar de manera más activa en propuestas que favorecen el consumo local. O sea, es importante, muy importante mostrar estos pequeños logros, celebrarlos, visibilizarlos, de manera quizá mucho más fuerte que mostrar la parte del problema, porque esa ya la tienen, o sea, créanme que ya la tienen, o sea, no es necesario que en el próximo ciclo escolar les volvamos a decir que hay un cambio climático, les volvamos a decir que hay un problema de agua, o sea, realmente más bien, digámosle cuáles son todas estas pequeñas victorias que se han trabajado, todas estas iniciativas, además en su contexto, ¿no? Quizá no valga tanto que le digamos, pues allá en Dinamarca, crearon una infraestructura maravillosa para tal, ¿no? No, pues aquí en el Estado de México, en el municipio de Tultitlán, están haciendo estas cosas, hay iniciativas importantes en este sentido, ¿no? ¿Qué más pudiera yo concluir? Pues bueno, yo pensaría que así como en nuestros programas de estudio, pues tenemos varios ejes transversales muy importantes como los que ya conocemos y propiamente pues también la equidad de género, que las competencias ambientales también pudieran ser incorporadas como ejes transversales a lo largo de todos nuestros programas de estudio, independientemente que aborden o no aborden problemáticas de tipo ambiental, ¿no? Y bueno, reconocer también, ¿no? Que el manejo de emociones pues es cada vez un instrumento, una herramienta que nos puede ayudar a abordar toda una serie de temáticas en las cuales el alumno pues tiene o podamos ayudar al alumno a romper creencias, a romper miedos, o sea, discutir de ellos, abordarlos, para que en esa medida pues podamos destrabar esta parte emocional que a lo mejor nos paraliza y nos impide realmente emprender acciones concretas para ir en beneficio pues del planeta y de la vida de nosotros en el planeta sobre todo, ¿no? Y bueno, pues recordemos que la visión que tenemos del futuro influye en nuestras acciones del presente. Entonces, qué mejor que esta visión pues sea esperanzadora, ¿no? Realista, pero esperanzadora. Bueno, pues muchas gracias. Yo aquí concluyo y pues quedo abierta a sus comentarios respecto del instrumento y a sus preguntas. Muchas gracias. Dejo de compartir. Muchísimas gracias, maestra Paola Cueto. Una plática muy interesante. Creo que esto nos deja mucha tarea, ¿verdad? Porque no nada más es pensar en nosotros, sino también en qué promovemos con nuestros alumnos. Es importante realmente hacerles conciencia
de los logros más que de lo negativo. Creo que estamos muy saturados de lo negativo que hay a nuestro alrededor a través de los noticieros, de los miedos que pueden darse a conocer. Y en realidad es buscar lo positivo, ¿no? Y buscar qué está a nuestro alcance, tanto como profesores, y que los alumnos también sepan qué hay en su entorno, qué se ha logrado. Pues le agradezco muchísimo, maestra Paola Gabriela Cueto, y pues paso a la sesión de preguntas. Tenemos aquí algunas preguntas por parte de nuestro público. Dice una: ante el agotamiento de los recursos naturales en el planeta, ¿cuáles son reversibles y cuáles no? Pues yo creo que, bueno, a nivel global, uno que está demostrando ser reversible, pues es el adelgazamiento de la capa de ozono, ¿no? Y ahí orgullosamente podemos reconocer que fue un científico mexicano, ¿no? Mario Molina, un científico mexicano, además de la Facultad de Química de la UNAM, que identificó esas causas y fue muy proactivo en la búsqueda de soluciones. Entonces, en la escala global, así de manera directa, pues el adelgazamiento de la escala de ozono. El adelgazamiento de la capa de ozono, pero en la escala local realmente el universo de oportunidades es muy amplio. Es que no pensemos que los problemas ambientales se tienen que resolver de tajo. O sea, pensemos que en el entorno más inmediato de nosotros podemos resolver el problema del agua. O sea, podemos resolver el problema del agua en la unidad donde vivimos. Podemos resolver el problema de los desechos, podemos emprender acciones de manejo de residuos de manera exitosa en el lugar donde residimos, podemos implementar las azoteas verdes, podemos implementar acciones de consumo local, o sea, en realidad es un poquito también que los geógrafos manejamos mucho, que tiene que ver con el manejo de las escalas. Entonces, en la escala donde nosotros nos manejamos, pues las posibilidades, insisto, son muy amplias y en muchos sentidos, ¿no? Quizá habrá cuestiones como la cuestión climática, que sí, digamos, escapan un poquito más, pero hay muchas otras que tienen que ver con consumos racionales de energía, que pues podemos siempre emprender acciones, ¿no? En nuestro entorno más inmediato. Muchas gracias, maestra. Tenemos otra pregunta. ¿La situación del cambio climático y la huella ecológica ha tenido algún impacto para que estas nuevas generaciones no quieran tener hijos? Definitivamente, definitivamente, bueno, yo así lo considero. Sí, hay todo un sentimiento de desánimo, todo un sentimiento pues de miedos, porque además hay que recalcar que efectivamente no es nada más la crisis ambiental. O sea, es la crisis de instituciones políticas, es la crisis económica recurrente, que además todo está conectado, ¿no? Todo está conectado. Entonces, definitivamente creo que esto lleva a las generaciones a pensar que, ¿para qué, no? ¿Para qué vamos a tener hijos si pues van a venir a un mundo totalmente devastado? Y en realidad es que siempre hay algo que podamos hacer y hay miles y miles de iniciativas positivas en el mundo que nos muestran un mundo diferente, ¿no? Muchas gracias. Otra pregunta: ¿qué obstáculos considera que coexisten en nuestra institución que dificulten la incorporación real de la responsabilidad social y el desarrollo sostenible? ¿Y cómo podemos enfrentarlos desde el rol docente? Pues creo que un obstáculo es quizá nuestras propias actitudes ante la cuestión ambiental, ¿no? Nuestras propias creencias, nuestra formación, ¿no? Pues sí, manera de cómo nos explicaron a nosotros, de cómo vimos nosotros, ¿no? Esta quizá pues falta de iniciativa a veces de algunos docentes para decidir realmente, o falta de visión para decidir realmente pasar a la acción, ¿no? Bueno, creo que ya tenemos el camino un poquito allanado. Yo sí estoy como, pues, orgullosa de la propuesta de modificación curricular. Efectivamente vimos que tomó algunas cuestiones que tienen que ver pues con una educación de calidad. Creo que de ahí nos da oportunidad, pero bueno, también necesitamos más apoyos, a lo mejor
quizá para pues poder tener en el plantel más proyectos, que ya hay muchos, ya orgullosamente pues yo veo que hay muchos proyectos en los diferentes planteles de espacios de jardines polinizadores, pero a lo mejor tendríamos que trabajar mucho más en lo que tiene que ser con la captación de agua, con dejar áreas permeables para la salud del suelo, con pues incentivar más lo que son los invernaderos, a lo mejor crear estos muros verdes. Creo que pues todavía pudiéramos trabajar más, y creo que ahí las autoridades pues pudieran tener un rol muy importante, ¿no? En darnos más apoyos. Muchísimas gracias. Con una pregunta más. ¿Qué metodologías activas recomiendan para enseñar la responsabilidad social de forma transversal en diferentes asignaturas? Pues yo creo que las metodologías activas del trabajo colaborativo, que esencialmente es el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, el estudio de caso, pues son ideales, ¿no? Son como laboratorios ideales para promover todas estas discusiones, para promover este pensamiento creativo, para promover este pensamiento crítico, este pensamiento anticipatorio. Y hay otra, ¿no? Hay otra que es una gran metodología, que es el aprendizaje servicio, que quizá muchos profesores no exploramos más, porque pues sabemos que vivimos en una ciudad donde sacar a los alumnos del aula, del plantel, pues es riesgoso, ¿no? Pero creo que podemos hacer actividades de aprendizaje servicio dentro del mismo plantel, ¿no? Trabajo comunitario, de pasar a los salones, a recoger basura, de tratar de motivar una campaña de recolección de desechos electrónicos, de pilas, en fin, ¿no? De PET, de diferentes cosas. Y entonces, en la medida en que nosotros implementemos más campañas de trabajo comunitario a partir del aprendizaje servicio, pues creo que también pudiéramos ver resultados más rápidamente. Muchas gracias. ¿Nos podría dar algunos ejemplos de la aplicación de Handprint en los procesos de enseñanza y aprendizaje? Pues bueno, el que más hemos explorado es de recorrer todo el proceso productivo de los jeans, de recorrer todo el proceso productivo de las papas fritas, pero también hay una estrategia que se ha llegado a implementar en algunos talleres, en algunos planteles y ferias, que tiene que ver con que el alumno se familiarice con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y entonces le podemos dar diferentes imágenes de diferentes procesos, a lo mejor de pesca, a lo mejor de islas de plástico, a lo mejor de una reunión internacional, y entonces el alumno tiene que ir identificando o ir colocando estas imágenes dependiendo del objetivo de desarrollo sostenible donde quede. Pues muy pronto se va a dar cuenta que en realidad esa problemática atiende varios, ¿no? Puede atender cuestiones que tienen que ver con el hambre, puede atender cuestiones que tienen que ver con la cuestión de la educación, con cuestiones de salud, en fin, ¿no? Entonces, familiarizar al alumno con los objetivos de desarrollo sostenible, con diferentes ejemplos, con lluvia de ideas, con trabajo colaborativo, pues creo que es otra gran posibilidad. El libro está disponible, pues yo pudiera poner a disposición a lo mejor 2 o 3 ejemplares, ¿no? Y tiene muchísimas estrategias complejas de cómo podemos implementar el enfoque de Handprint en el aula, ¿no? Entonces, pues esa pudiera ser una opción también. Precisamente nos preguntan que de qué editorial es el libro que presenta 10 pasos hacia el pensamiento sistémico. Sí, pues igual la pongo aquí en el chat para que la tengan. Es una iniciativa de la Universidad de Humboldt, este libro, ¿no? Entonces, y no está disponible propiamente en una editorial comercial, pero yo pudiera platicar con la
con la maestra Wendy Morel y ver pues de qué manera se pudiera hacer una distribución, ¿no? de este texto en la Nacional Preparatoria. Estaría excelente. Muchas gracias. ¿Nos podría dar un ejemplo de lo que han trabajado actualmente los estudiantes en esta área? Bueno, el ciclo escolar pasado tuvimos una feria ambiental en los 9 planteles, donde se promovía esto, se promovía sobre todo la creatividad, y entonces los alumnos de manera libre, junto con sus profesores asesores, mostraban ejemplos de cómo pudiéramos promover el trabajo, digamos, el desarrollo sostenible, e incluso hacían iniciativas de cómo crear tuberías con ciertas características, de cómo crear ciertos techos. Esta feria se llevó a cabo en los 9 planteles, tuvo pues, una gran participación de alumnos, y creemos que este sería un poquito el camino, ¿no? Tratar como de crear estos espacios en el cual pues los alumnos muestren sus ideas, sus propuestas, a partir de ello, ¿no? Entonces, esa es una, por lo menos, de las últimas que hemos hecho. Hemos trabajado con los objetivos de desarrollo sostenible, digamos, a partir de pequeños talleres de familiarización, y pues hemos implementado estas metodologías en torno a los jeans, ¿no? Entre otras cosas. Preguntan también, ¿los resultados de la encuesta de los alumnos tuvieron normalidad estadística? Sí, de hecho, yo les puedo compartir, si les doy mi correo, y les puedo compartir algunos artículos indexados de los autores donde se empiezan a documentar los resultados, porque fueron muy interesantes. Incluso me menciona la autora que ellos lograron delimitar un poquito mejor las actitudes ambientales de los alumnos a partir de los resultados de la Nacional Preparatoria. Y de hecho ella va a venir en unos, más o menos en mayo, que digamos es un buen momento para nosotros que ha acabado nuestro ciclo escolar, y ella va a mostrar los resultados, porque en realidad está muy agradecida que gracias a esta participación, que desde luego pues fue gracias a los docentes que nos hicieron favor de distribuir todas estas encuestas, pues ella va a compartirles estos resultados de manera mucho más depurada, ¿no? Mucho más completa, porque ella pues nada más me dio algo así muy básico, pero pues yo con mucho gusto le puedo dar la mayor difusión a su presentación para que veamos con mayor detalle los resultados. Y bueno, les comparto mi correo para que yo les dé el adelanto de este par de artículos que ya fueron publicados, ¿no? Es paola.cueto@enp.unam.mx. Muchísimas gracias, maestra. Y por último, ¿quiénes son los más responsables de las crisis ambientales? ¿Los gobiernos, las empresas o los ciudadanos? Pues desde mi punto de vista, creo que pues las empresas, ¿no? Yo creo que el hecho de que nuestro mundo se mueva a partir de intereses económicos, en lugar de considerar el bien común, pues creo que es el principal responsable de todas las crisis, ¿no? Entonces, mientras sigamos dando prioridad a estas ganancias, pues a esta búsqueda de poder económico, pues creo que va a ser difícil, pero nosotros como ciudadanos podemos contrarrestar. El problema es que quizá más que la escuela, los alumnos tienen acceso a los medios de comunicación donde todo es consumir, ¿no? O sea, donde todo es comprar, donde todo es ser mejor o ser reconocido a partir de lo que tienes, ¿no? Entonces, bueno, creo que definitivamente nuestro sistema económico prevaleciente, pues es el principal responsable. Creo que controla los medios de comunicación y es un reto infinitamente grande para nosotros, pero creo que a través de la educación, o sea, la educación pues finalmente es el instrumento más maravilloso que creo que puede existir para lograr esos cambios, ¿no? Creo que podemos hacer maravillas, y entonces en la medida en que más alumnos tengan acceso pues a la educación, como busca el objetivo 4, y que la educación sea de más calidad, pues creo que podemos empezar a contrarrestar y a revertir toda esta, pues
esta marabunta de imágenes, de mensajes, de las redes sociales, de la televisión, de todo, de que pues valemos en función de lo que tenemos, en función de lo que consumimos, ¿no? Muchísimas gracias, maestra Paola. Bien, pues cedo ahora la palabra a la maestra Marisol García Sepúlveda. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra Paola. Agradecemos en todo la conferencia del día de hoy. Bueno, pues finalmente es un tema de educación ambiental. Nuestro seminario Conocimiento, Género y Futuro habla de esos temas transversales prioritarios para pues toda la nacional preparatoria, el bachillerato en general y a nivel licenciatura. Agradecemos mucho su presencia. También para dar algunos avisos generales de nuestras siguientes sesiones. Nos restan únicamente 3 sesiones para concluir esta primera emisión del seminario Conocimiento, Género y Futuro. Las fechas próximas, 13 de mayo, 17 de junio y 29 de julio. Y pues deseamos que pasen un asueto académico en esta próxima semana para que puedan descansar y regresar con todo a las sesiones de nuestro seminario Género y Futuro. También agradecemos al Lenguaje de Señas Mexicanos por estar en esta transmisión, a la maestra Aida y a nuestras autoridades del plantel. Nuestro proyecto está creciendo. Próximamente tendremos nuestra convocatoria para la revista electrónica, así como una serie de actividades que estamos programando para nuestra segunda emisión del Seminario Permanente Conocimiento, Género y Futuro. Agradecemos mucho su presencia. Que tengan una excelente noche. Hasta la próxima.